Bueno, nuevamente mis cordiales saludos desde aquí, desde mi hogar, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, dándole las gracias primeramente al Señor. Quisiera hoy nuevamente saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan por este medio la predicación, la palabra de Dios. Que el Señor nos pueda ayudar a todos. Quisiera comenzar orando y después cantando un himno y después leyendo la palabra de Dios. Padre que estás en el cielo, me acerco en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro mediador para contigo, para darte las gracias por tan grande salvación inmerecida que alcanzamos los que ya somos salvos y obtuvimos el perdón de nuestros pecados y nuestros corazones fueron emblanquecidos como la nieve. Esto fue gracias a tu misericordia, Padre, y gracias a la obra de la cruz que realizó tu Hijo amado, pagando la deuda con su propia sangre y su vida. Gracias por su sepultura, resurrección y su ascensión al cielo, y porque Él es el que salva. Ayuda a los que no son salvos a que puedan comprender el plan de salvación y puedan por la fe obedecer la fe en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Ayúdanos en el mensaje, ayúdame a mí, te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Quisiera cantar el himno 186 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. La palabra hoy sembrada a la Salvador nacer, para darle crecimiento solo tienes tu poder. Rico fruto tú no puedes conceder, rico fruto tú no puedes conceder. Oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvadas por tu gracia, bondadoso Salvador, tu iglesia mostrará tu grande amor. Tu iglesia mostrará tu grande amor. Bueno, quisiera leer en el libro de los Romanos, precioso himno que canté, y el himnólogo, reconociendo el que compuso este himno, que sembró la palabra, y le dice: hazla Salvador nacer, solo tienes tu poder. Él es el único que puede salvar un alma. Nosotros solamente te leemos las escrituras y sencillamente algunos te la podemos explicar, tal vez otros te la podrán explicar más profundo, pero solamente, como dice aquí, la palabra hoy sembrada, hazla Salvador nacer. Él es el que puede ayudar a un triste pecador para que pueda ser salvo. Solamente tiene que reconocer su bajeza espiritual delante de Dios. Romanos 10, voy a leer desde el versículo 8. Mas que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto aquí hay unas paréntesis como de pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, el evangelio se predica en esta dispensación de gracia para que el pecador pueda comprender su triste condición de pecador perdido delante de Dios. Todos los que nacemos aquí en la tierra nacimos pecadores. Empezamos a caminar desde la niñez en el pecado, desde pequeño, a empezar a entender lo que es bueno y lo que es malo. Como dice en el Antiguo Testamento, discernir entre su mano izquierda y su derecha, o sea, saber lo bueno y lo malo. Ya desde temprana edad, ya el ser humano empieza a saber, a lo que empieza a tener uso de razón, desde su temprana edad, lo que es bueno y lo que es malo, y es un transgresor de la palabra de Dios. Y está destituido de la gloria de Dios, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Muerte física y espiritual por toda la eternidad en el lago de fuego. Pero hay una salvación en Cristo Jesús. Nosotros los que somos salvos hemos creído en el Señor porque un día escuchamos en muchas oportunidades, tal vez otros por mucho tiempo, por muchos años, escuchando la palabra de Dios, y Dios fue haciendo el trabajo en el corazón del pecador, haciéndole entender su condición, o tal vez ya sabiendo se rechazaba mucho también, se aplazaba la salvación, pero la Escritura dice que no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia, como dice aquí el mismo himnólogo, que reconocía que era el Señor el que podía ayudar a ser salvo al pecador. Y más abajo dice: oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, salvadas por tu gracia, bondadoso Salvador. Entonces vemos aquí, como dice, se cree, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, es la palabra que nosotros predicamos para que usted pueda ser salvo. Lo que está en la Escritura nosotros se lo comunicamos. Y el deber de cada uno de nosotros es llevar el mensaje. Están en los locales y llevarlo más afuera de los locales, como lo hacían los discípulos y como lo hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, los discípulos y todos esos creyentes desde esa época hasta el día de hoy, pero en ese tiempo, en los tiempos del Señor, ellos hacían mucha obra evangelística en los alrededores de Jerusalén y fueron más allá, como el apóstol Pablo, y sufrieron vituperio por predicar el mensaje de salvación, por presentar el evangelio de las buenas nuevas. Entonces sufrieron, aún fueron martirizados, y esto es lo que trae llevar el mensaje, porque a veces uno le puede predicar a personas que están inmensas en otras religiones y están aferrados en sus religiones sin salvación, y esto trae controversia y esto trae vituperio para el creyente. Yo lo puedo explicar y lo puedo decir
porque me he encontrado controversia con personas y que le he predicado, le he enseñado la palabra de Dios. Cuando reparto algún tratado o le hablo de la doctrina, ellos se molestan conmigo porque estoy enseñando lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, y el Señor nos manda a nosotros a predicar el mensaje, y debería de ser constantemente salir a buscar las almas, desde los más pequeños que se enseñan en las clases bíblicas y salir a las afueras a llevar el mensaje, porque como dice el Señor aquí, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tal vez muchas personas no escuchan el mensaje porque no van a los locales, y el pecador no busca al Señor. Dios fue el que tomó la iniciativa de buscar a Adán, de llamarlo cuando pecó, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y así andábamos nosotros también. Entonces, como dice el himno, él dijo: oh, prepara muchas almas al servicio del Señor, y salvadas por tu gracia, bondadoso Salvador. Entonces nosotros tenemos el deber de llevar el mensaje en nuestras comunidades. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados por el Señor a predicar el mensaje de salvación? Nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, y es como que si Dios rogase por medio de nosotros. Y él dice aquí en Corintios, dice: os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo van a invocar si no han oído? Si no tienen esa necesidad de la salvación. Una persona que no sienta necesidad de la salvación, de ser salvo, no va a invocar el nombre del Señor. Tal vez pueda ser que crea en el corazón para justicia, pero no lo confiesa para salvación, para alcanzar salvación, confesarlo con su boca. Tiene que creer de todo corazón, pero hace falta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El evangelio es buenas nuevas de salvación. Mas no todos obedecieron el evangelio. Sabemos que todos no van a obedecer el evangelio, pero la responsabilidad de nosotros es llevar el mensaje de salvación a los oídos de las personas, y Dios hará la obra en sus conciencias, en sus mentes y en sus corazones, para que ese mensaje que entra por los oídos pueda bajar al corazón y pueda operar en salvación, en la misericordia del Señor. Porque la fe es por el oír la palabra, por el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a despertar en el pecador su conciencia y le puede quebrantar el corazón para poderlo llevar a los pies del Señor, para que puedan invocar el nombre del Señor para salvación. Pero no todos van a obedecer el evangelio, como lo dijo Isaías, quien ha creído a nuestro anuncio. Así que, amigo o amiga que no eres salvo, ojalá, si ya tú en tu corazón ya has entendido que el Señor murió por ti, y que tú puedas confesarle con tu voz, con tu boca, que Jesús es el Señor, y ojalá puedas creer que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Eso fue lo que yo entendí esa noche, un 6 de febrero del año 2011. Estaba ya con el corazón que no soportaba más, y entendí que Él murió por mí y que al tercer día resucitó, que Dios le levantó de los muertos
invoqué el nombre del Señor para salvación, le pedí el perdón de mis pecados, y ese 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche vino la paz a mi corazón, porque mi corazón fue lavado por la preciosa sangre de Cristo. Él perdonó mis pecados y puede perdonar los tuyos. Ojalá tú puedas confesar confesar el nombre del Señor con con un corazón contrito, que puedas creer de todo corazón en el Señor Jesucristo para que puedas obtener el perdón de tus pecados y puedas gozar de vida eterna, y que cada uno de los que somos salvos podamos salir a llevar el mensaje. Es una responsabilidad mutua del pecador y de nosotros, porque nosotros somos salvos, y los que van a ser salvos también va a reposar sobre ellos la responsabilidad de predicar el mensaje de salvación. Es fácil puro predicar en una tribuna, pero salir afuera, yo sé, porque yo he pasado experiencia, no es fácil. No es fácil. Uno recibe burlas, recibe ataques, y no es fácil, pero a donde hay mucha idolatría, todas estas cosas, ahí es donde va a encontrar controversia el creyente verdadero, y que vaya en contra de sus principios de fe y en cuanto a sus principios doctrinales. A veces a mí me invitan: mira, pero no te puedes, tú no puedes hacer esto, que van en contra de la palabra de Dios. No, porque mi Señor me está viendo. Nosotros los creyentes no somos creyentes nada más en el local. No, nosotros somos creyentes afuera, porque el Señor nos está viendo. Si nos están invitando a algo que vaya en contra de desobedecer al Señor, nosotros reaccionamos, porque tenemos el Espíritu Santo, y le decimos que no. Y esto causa controversia. Ojalá tú puedas sentir la necesidad en tu corazón, amigo o amiga que no eres salvo, de que hayas entendido que eres un pecador y que vayas a la fuente de salvación, porque el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el mismo Padre dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tienes para ningún lado a donde agarrar. Es en el Señor, obedeciendo la fe en el Señor, que el Señor te pueda ayudar.